entonces con Gonzalo Araya, que está con nosotros. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día. Usted en OS9 en aquel entonces, ¿o no? Así es, así es. Buenos días, Luis. Buenos días a todos los televidentes. Sí, la verdad que el año 2014 efectivamente participé en la investigación de este hecho delictual que afectó el aeropuerto de Santiago. Sí, efectivamente. Y ahí conocí a este baby bandito. Gonzalo, lo decíamos recién, Kevin en este robo tuvo una participación. Él no fue los que entró con el arma, que apuntó, que amenazó. Él principalmente estuvo en las labores de traslado, en romper estos candados, ¿o no? Así es, efectivamente, este sujeto tuvo una participación, digamos, logística en el tema, ¿no? Abrió portones, cerró portones para la salida, dificultar la persecución, porque lanzó Miguelitos. Efectuó una labor de apoyo a los que del núcleo duro de la banda efectuaron el delito en sí. Entonces, su labor fue como en el contorno del aeropuerto y facilitar y obviamente dificultar la persecución de estos delincuentes. Claro, lo que hablamos nosotros recién es que Kevin creo que es el encargado de romper el candado porque en el aeropuerto había un portón con muy poca seguridad, tenía un puro candado nomás, que daba Claro. hacia el camino Renca-Lampa, ¿o no? Que vendría siendo como Sí. la parte de atrás de la torre control, por ahí, ¿o no? Claro, pues en ese entonces efectivamente las medidas del aeropuerto no eran Ordinarias, po. muy precisas, digamos, ¿no? Digámoslo las cosas como son. Claro, Eran bien entonces ordinarias. eso obviamente estos delincuentes, esta banda criminal detectó esas falencias y aprovechó las circunstancias. Y Kevin Holguín participó, claro, precisamente en la salida por el portón del sector hacia Lampa, ¿no? Hacia Claro. Renca Lampa, y abriéndolos, cortando los candados con un Napoleón y obviamente permitiendo que los vehículos salieran rápidamente del lugar. Gonzalo, yo recuerdo que cuando ocurre el robo, una de las primeras señales que nos llega a nosotros como prensa fue que se estaba quemando un Porsche en la ruta 68. ¿Kevin sale en ese Porsche o sale en otro vehículo? A ver, la verdad que él sale en un vehículo, se traslada en un vehículo menor, ¿no? Ya. Pero esa circunstancia fue Fue el distractor. un distractor, claro, un Ya, elemento distractor para engañar a los carabineros que concurrían al lugar rápidamente, ¿no? claro. Ya, o sea, el Porsche no estuvo metido en el robo, el Porsche fue el No, no, distractor. Ya. exacto. Ya, y después cuando Kevin sale, él es uno de los encargados de distribuir, de sacar la plata de el furgón que estamos viendo abajo en imágenes. Es el furgón en el que ellos entran y que estos palets de dinero ellos lo suben al furgón y después ese furgón lo dejan botado y Kevin es uno de los que ayuda a sacar esa plata, Claro. subirla a los autos y escapar, ¿o no? Claro, ese furgón queda abandonado en las inmediaciones, ¿no? Y ahí se produce el traslado del dinero a otros vehículos menores. Y este individuo participa efectivamente en la ayuda. Como dije anteriormente, su función era un poco logística, en segundo plano, en segundo orden en la organización criminal, pero de fundamental también, porque obviamente facilita la huida y después facilita el cambio del dinero a otros vehículos en que finalmente se fugan en diferentes direcciones. En ese sentido, Gonzalo, Kevin era un delincuente menor, o sea, además de ser menor de edad, él no era un delincuente de un gran prontuario. Él era un delincuente menor, por eso apoya en estas labores logísticas, ¿o no? No fue Claro, encargado de sin duda. intimidar, no iba con el arma. No, sin duda, él era, bueno, recordemos que en ese entonces él tenía 20 años, ¿no? Claro. Ah, no era Él menor era de edad, tenía 20. claro, tenía 20 Ya. años, ya tenía antecedentes en el mundo del AMPA, como menor de edad, pero no participó en funciones más intimidatorias, más violentas, sino que en esta parte, en este delito, él participó en el apoyo a la banda en sí. Entonces, él tenía mucha sagacidad, era muy inteligente, tenía una apariencia como que no intimidaba mucho, la verdad, pero era una persona muy inteligente, ¿no? Recordemos que después del robo, él escapa y se da la vida de lujo en Europa, ¿no? Claro. En Europa, gastando el dinero, sacándose fotografías. O sea, aprovechó lo que más pudo el dinero del robo, ¿no? Gonzalo, ¿cómo Kevin conoce, por ejemplo, a los hermanos Niñoles, que eran quienes estaban en la cúpula dura, como decías tú? ¿Cómo él llega a ellos? Básicamente por conocimiento del sector donde ellos
vive, ¿no? El sector norte de Santiago. Ellos eran de El otro Quilicura. es Liñoles. El otro, el nombre que le falta era Alexis, ¿eh? Ese era Alexis el, Niñoles, ese era el otro. Ese era el claro, líder, fue Alexis. ese era el que la llevaba, digo. Claro, tienes Entonces, toda la razón. son conocidos en el sector donde ellos viven y básicamente en la complicidad de Lampa ellos se organizan y forman esta banda que finalmente comete el delito, ¿no? Gonzalo, y en ese sentido, estas bandas, haciendo un poquito de historia policial, ¿ah? Estas bandas cuando van a crear este tipo de robo, ¿es realmente como ocurre en las películas que, por ejemplo, dicen necesitamos un carterista, necesitamos uno que sea rápido para manejar, necesitamos un ladrón de auto? ¿Efectivamente ellos hacen estos reclutamientos de esa forma? Claro, claro, en la estructura de estas organizaciones criminales se asignan funciones de acuerdo a la pericia de cada uno, ¿no? Los líderes son los que piensan, utilizan, digamos, su inteligencia para organizar el delito en sí. En la otra fase están aquellos que van a cometer el delito de manera violenta, ¿no? Van a utilizar la violencia, tienen conocimiento de armas de fuego, tienen conocimiento de enfrentamientos quizás, son delincuentes más curtidos. Y en una tercera fase están quizás los que se denominan soldados, que Ya. son los que ejecutan las labores ya más definidas, más como el caso De de Kevin. Kevin. Muy bien, o sea, Claro. Y después de eso, Kevin también es clave al momento que él sale del país, cuando él empieza a subir fotos por todos lados. Tiene una foto, la vimos recién, con la Torre Eiffel detrás, tiene otras en Italia, en España. Él finalmente hace lo que me acuerdo cuando reporté el robo, me dijo Víctor Avelleira, que le mando un gran saludo también, me dijo, aquí los van a pillar porque uno no queda conforme con la repartija, o porque alguno se manda una embarrada con la pareja, o porque empiezan a ostentar. Él finalmente entra en esta calidad de los que ostentan. él cae en la ostentación, en el demostrar cierta condición de lujos, ¿no? Y es una actitud típica de estas personas que se caen en estas circunstancias de manera tal que se puede pesquisar dónde estaba. Claramente estaba en Europa, ¿no? Y Claro. finalmente eso, por un hecho circunstancial, quizás del momento es detenido en Barcelona, pero él se dio la gran vía y no ocultó, digamos, todos sus paseos, viajes y recursos que él ocupó de este delito del aeropuerto. Gonzalo, aprovechando que lo tengo aquí, ¿es verdad esa historia? Yo la supe, me acuerdo, cuando reporté el robo, de que el plan del robo del aeropuerto era de un interno que estaba preso en Arica o en Iquique, y cuando cometen el robo, habla este interno, dice, ese plan es mío, me lo robaron los niñoles. ¿Es tan así o no? Ya que tenemos condena, tenemos todo. Sí, la verdad que se manejó información en ese momento de que la información había salido como idea, digamos, de algún recluso del norte del país. Sí, es que en este tema de estos delitos de esta envergadura siempre está relacionado gente que está En el AMPA. en esta etapa del proceso de detención, pueden estar bajo alguna pena en la cárcel. Siempre se cruzan y se relacionan a estos sujetos, lo que finalmente hace que se roben ideas, permite que se puedan y cometer delitos con ideas que a lo mejor son de un grupo y se las quita el otro. Entonces, en el mundo Lampa no hay un respeto respecto a eso. O sea, el que puede la hace y el que la hace la consigue y tiene éxito. Como en este caso, que primeramente, obviamente, robaron el dinero y yo lo que sé hasta la fecha es que aún no se recupera el dinero, ¿no? Se recuperó parte del botín, pero no se recuperó un porcentaje mayor de este. Sí, pues, nunca se encontró el dinero. Ese fue un tema. Me acuerdo que cuando los toman detenidos o cuando se allana la casa que ellos tenían en la central, cerca del lago Rapel, donde Ah, estaban, sí. que nunca se me ha olvidado la imagen de los hermanos Niñoles saltando en la cama elástica. En la cama saltarina. Claro, exactamente. Incluso se hicieron excavaciones en la casa, po. Se buscó Claro. si es que ellos habían enterrado la plata. Sí, así es, porque no teníamos certeza de dónde estaba el dinero. Si eso es lo que hacen, lo primero que hacen este tipo de robos, este tipo de delincuentes es ocultar el dinero. Tenemos varios ejemplos que han sucedido a posterior también, Carlito donde no se Joya. encuentra una cantidad muy mínima del dinero que se Claro. roban. Y otra cosa, me acuerdo, otra historia de ese robo del siglo, que fue precisamente la mamá de los hermanos Niñoles. La mamá de los hermanos Niñoles, creo que son los ideólogos, creo, del robo,
Creo que ella trabajaba en una empresa de aseo que prestaba servicios a la municipalidad de Quilicura. Y ella renuncia a su trabajo días después del robo. Y días después de esto, que ella ya había renunciado, la ven ex compañeras de trabajo que andaba con carteras Vuitton. Entonces, de inmediato como que empezó a saltar toda esta duda. Claro, claro, si algunos caen por lo mismo, por empezar a tratar, tratan de gastar el dinero en especies, y las especies obviamente son especies de lujo, ¿no? Claro. No escatiman en gastos algunos, y eso es fácilmente detectable. Gonzalo, Kevin Holguín, después de ser detenido por el robo del siglo, él creo que tuvo una condena bastante menor que el resto. Tú me corregías, él no era menor de edad cuando ocurre el robo, pero él por la participación que tuvo una condena bastante menor. Él después De hecho, siguió ligado al mundo del delito, ¿no? ¿Mm? Claro, de hecho, el robo del aeropuerto fue el año 2014 y él fue detenido 2 años después, el 2016, en Barcelona. Regresó a Chile, ¿no? Tuvo una condena y finalmente una condena menor, la verdad Fue muy que chica. salió en libertad. Salió en libertad condicional al año, 2 años después. Ese dato preciso Ya. no lo tengo, pero salió y siguió en sus fechorías, digamos. No hubo un cambio ni tampoco alguna, no sé, no enmendó su rumbo, ¿ah? En el AMPA. Siguió cometiendo delitos. De hecho, él fue citado a una audiencia de control y no se presentó el año 2018 o antes del 2018. Quedó con una orden pendiente de detención este tipo y el año 2018, mientras estaba a cargo de la CIP Metropolitana en Santiago, lo tuvimos en Maipú. ¿M? Ya. Se hizo un trabajo investigativo, recogimos una información y procedimos a tenerlo en el domicilio. Hay unas imágenes que lo estamos sacando ahí de su casa en Maipú. ¿Y en qué delito él ya estaba incursionando, Gonzalo, cuando tú lo detienes por Eh, segunda vez? él tenía una orden de detención por el mismo hecho del robo del aeropuerto, ¿no? Ya. No se presentó una audiencia, pero él después participó en un robo de un camión de tabaco, a posterior, al 2018, por ejemplo, y participó en el robo, si no me equivoco, del animador, de Rafael Anarea, ahí en una banda también se investigó su participación. ¿El O sea, robo a siguió quién? como Polampa. ¿El robo a quién? ¿A Rafa A Araneda? Rafael Anarea, creo, sí, Ah, tienes toda la razón, pues. claro. Cuando Ujú. asaltan, tienes toda la razón. Sí, Cuando asaltan a Rafa en su casa, le roban el vehículo, decían claro, que la banda era la banda de Kevin, pues. así es. Sí, me acabo de acordar. Tienes toda la razón, Ajá. Gonzalo. Eso fue el Eso fue el año 2018, como 2017 2016, 2018. 2017, por ahí. Claro. Sí, sí, me acuerdo perfectamente del robo a Rafa Araneda. Le mando un saludo también al tío Rafa. Pero claro, estamos hablando de un delincuente, Gonzalo, ya fallecido ya durante horas de esta mañana, pero que él básicamente en sus pasos por centros penitenciarios termina siendo, comillas, un connotado. Sí, claro, sí, eso es famoso. Recordemos que también tiene una serie de televisión, ¿no? Claro. Ahora, la serie, tú investigaste el robo, tiene bastantes elementos de ficción respecto de cómo fue Kevin. O sea, este tema de que él se va casi por amor con una pareja, eso no fue él. Él terminó Eso es, arrancando porque acá lo están buscando. claro, pues eso es parte de la ficción de la Claro, serie. Claro. claro. Claro, pero Kevin se dedicó siempre entonces después a este tipo de delitos, por ejemplo, nos decías el de Rafa, el robo al camión de Chile Tabacos también, pero ya él participando después en la intimidación. Sí, ya empezó a ocupar un rol más activo en el resto de los delitos. Ya pasó de ser un delincuente que cumplía labores secundarias a cumplir ya labores primarias o labores ya de intimidación directa sobre las víctimas, ¿no? Como que se fue avanzando, escalando en la escala, en la pirámide delictual. Sí, efectivamente. En 2021, si no mal no me equivoco, fue detenido nuevamente por el último delito cometido contra el camión de tabaco, ¿no? Mira, aquí encontré lo que decías tú del archivo. Lo detuvieron en Maipú, Sí, precisamente, y dicen condicional, eso sí, por haber sí, participado, porque habría participado en el portonazo claro, a Rafa Araneda y él se encontraba con una orden pendiente. claro. Gonzalo, muchas gracias por No, recordarnos un poco, hacer un poco de historia policial y a recordar la historia de Kevin Holguín, que finalmente fallece durante esta mañana. Muchas gracias, Gonzalo. gracias a ti, Luis. Chao, chao.